Bueno, vamos a hacer un breve repaso de algunos, al menos de los dos primeros métodos que se utilizan para operar magnitudes vectoriales. Empezaremos hablando del método del paralelogramo y el método del triángulo, el cual les va a servir para que resuelvan los cuatro primeros problemas que aparecen en la guía que aparece montada en la plataforma de Classroom. Bueno. Entonces recordemos, entonces nos están dando este primer problema. Dice que hallar el vector resultante por el método del paralelogramo y del triángulo. Entonces, ¿cómo se ve este primer punto? Le dicen que el vector A, cuando aparezca una letra de cualquiera representada con negrilla, al representarla con negrilla significa que estamos hablando de una magnitud vectorial. O sea que esto se leería que el vector A tiene una magnitud de 3 centímetros y que la dirección es de 240 grados medidos desde el eje X positivo. Y voy a sumarlo con el vector B que aparece al frente, que tiene una magnitud de 4 centímetros y cuya dirección es de menos 30 grados medidos a partir del eje X positivo. Entonces aquí te debo recordar algunos conceptos claves en el momento de representar un vector. Y es primero que todo tener en cuenta en el momento de representar el ángulo o medir el ángulo que le estén dando que corresponde a la dirección del vector a partir del eje cartesiano que le estén indicando. En este caso, pues ambos vectores van a estar medidos desde el eje X positivo, pero no necesariamente se van a medir desde ese eje. Ustedes pueden cambiar, o en el enunciado le dirán si tienen que cambiar de eje cartesiano, a partir del cual van a medir el ángulo de inclinación. Lo otro es el sentido de rotación del ángulo. Entonces, recuerden que en geometría y en trigonometría se maneja una concepción, y es de que cuando la rotación va a favor de las manecillas del reloj, el ángulo es negativo, pero que si la rotación es contraria a las manecillas del reloj, pues esa rotación es positiva. Entonces, empecemos con el primer método, el método del paralelogramo, para que lo veamos más bien aplicado. Entonces, en el método del paralelogramo solamente se necesita un solo plano cartesiano como lo tenemos aquí representado. Solamente un plano cartesiano. Solo que a este plano cartesiano hay que completarle colocándole los nombres a los ejes. Obligatorio, coloquen los nombres a los ejes. O sea que tenemos por acá el eje X positivo, el eje Y positivo, el eje X negativo y el eje Y negativo. Listo. Ahora, sobre este mismo plano cartesiano vamos a representar los dos vectores. ¿Cuáles dos vectores? Pues los dos vectores que me están dando acá arriba, que son el vector A y el vector B. Entonces, si yo voy a representar el vector A, lo primero en lo que me debo fijar para poder representar el vector es el eje cartesiano. Entonces aquí lo estoy encerrando. Es el eje cartesiano a partir del cual voy a medir el ángulo. En este caso sería este eje cartesiano, el eje X positivo. Lo siguiente es verificar si el ángulo que voy a medir es un ángulo positivo o negativo. Entonces aquí me están diciendo que es 240 grados. Entonces 240 grados sería un ángulo positivo. Entonces como es un ángulo positivo significa que yo desde el eje X positivo debo colocar el transportador y medir así contrario a las manecillas del reloj un ángulo de 240 grados. Entonces ustedes lo que hacen es colocar, a ustedes les quedará más fácil, aquí me queda difícil colocar el transportador. Cuando ustedes midan los 240 grados desde el eje X positivo, vendría siendo algo así. Entonces empezaríamos desde aquí, hasta aquí irían 90 grados, hasta acá iría 180 grados y faltarían 60 grados para los 240 y viene cayendo como por aquí más o menos. Listo. Y por aquí quedaría el ángulo correspondiente a los 240 grados. Ahora, ¿qué hacemos? Pues desde el origen del plano cartesiano y tomando como referencia la medida de los 240, pues medimos un vector de 3 centímetros. Entonces, de usar la reglita, traten de que le quede lo más derechita posible y hacen las subdivisiones cada centímetro. Entonces, digamos, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Y del tercer centímetro hacia atrás
dibujan la punta de la flechita. Noten ustedes que la punta de la flecha no supere los 3 centímetros. Y le colocamos el nombre a este vector. Y el nombre de este vector pues es el vector A. Listo. Y así quedaría representado el vector A sobre el plano cartesiano. Ahora, exactamente siguiendo el mismo proceso, vamos a representar ahora el segundo vector. Entonces, representemos el vector B. Entonces, ¿qué es lo primero en lo que me debo fijar para representar un vector? Entonces, siempre es el eje cartesiano a partir del cual van a medir el ángulo, que casualmente nos dio el mismo que el vector A. Listo, desde el eje X positivo. Lo siguiente es observar el ángulo que yo voy a medir, que es un ángulo, ahí lo estoy subrayando, de menos 30 grados. ¿Qué quiere decir de menos 30 grados? Pues que es una rotación a favor de las manillas del reloj. O sea que entonces de aquí debo rotar a favor de la manecilla. Entonces coloco el transportador de tal manera que genere aquí una rotación de menos 30 grados. Entonces de aquí viene quedando más o menos como hasta por aquí. Vienen siendo los menos 30 grados. Y lo que hago ahora es desde el origen del plano cartesiano y tomando como referencia la marquita de los 30 grados, medimos un vector de qué longitud, como indica el vector B, de 4 centímetros. Entonces lo que hacemos es, bueno, con la regla a usted les va a quedar mucho más bonito. Entonces medimos aquí el vector que mida 4 centímetros, hacemos las subdivisiones. 1 centímetro, que 2 centímetros, que 3 centímetros y que 4 centímetros y borramos el resto para que no nos quede más largo. Listo. Entonces 4 centímetros, del cuarto centímetro hacia atrás le dibujan la cabecita al vector y le colocamos el nombre y este vendría siendo el vector B. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo se aplica aquí el método del paralelogramo? Pues muy sencillo. Lo único que tienen que hacer ustedes ahora es trasladar paralelamente el vector A, o sea, este vector que yo representé primerito, el vector A, lo van a trasladar paralelamente hasta la cabecita del vector B. Es decir, que desde la cabeza del vector B van a dibujar un vector que va a ser paralelo, mire, paralelo al vector A y que mida lo mismo, ¿no? Entonces, 1 centímetro, 2 centímetros y 3 centímetros y borran el resto para que no les quede más largo. Y desde el tercer centímetro hacia atrás le dibujamos la cabecita del vector y este sigue siendo el vector A. Entonces, noten ustedes que queda el vector A paralelo al vector A. ¿Listo? Lo que me quedó como un poquitico más largo, vamos a pulirlo un momentico. Hagámosle las subdivisiones mejor. Dos. Termine quedando como por aquí más o menos. Recuerden ustedes utilizar su reglita. Aquí me queda muy difícil usar la regla en esta tableta graficadora. Listo. Entonces este vendría siendo el vector A. Y ahora hacemos lo mismo con el vector B. Entonces lo que hacemos es coger el vector B que ya tenemos graficado y lo trasladamos paralelamente hasta la cabecita del segundo vector que es el vector A. O sea que nos quedaría de esta manera. Torcido. Hacerlo a mano alzada es complicadito, pero bueno, vamos a hacer el esfuercito. Le hacemos las subdivisiones, son 4 centímetros, 1, 2, 3, cuarto centímetro y del cuarto centímetro hacia atrás le dibujamos la cabecita al vector y este vendría siendo el vector B. Listo, una vez que se han hecho las traslaciones, lo siguiente es que dibujemos el vector resultante. Lo voy a dibujar con color rojo. El vector resultante siempre va a ser un vector que va desde el origen del plano cartesiano y la cabeza debe terminar aquí donde se tocaron las cabecitas de los dos vectores. Entonces vamos a ver cómo me queda a mí.
Bueno, a ustedes les quedará un poquitico más derecha que a mí. Y este vector que yo acabo de repintar con rojito y a que le estoy aquí repintando la cabecita, es el vector que llamamos el vector A más B. ¿Listo? Y de esa manera quedaría resuelto el vector resultante A más B usando el método del paralelogramo. Bueno, ahora miremos este mismo ejercicio, pero vamos a resolverlo por el método del triángulo. Entonces, en el método del triángulo volvemos a partir de un plano cartesiano, no olvidar colocarle los nombres a los ejes, ¿no? El eje X positivo, el eje Y positivo, el eje X negativo y el eje Y negativo. Y sobre este primer plano cartesiano representan el primer vector. Hasta ahí es similar a lo que hicimos en el método del paralelogramo. Y recuerden ustedes que en lo primero que uno se fija cuando va a representar un vector es en qué. Entonces ahí está encerradito con rojo, es en el eje cartesiano a partir del cual vas a medir el ángulo. Que para nuestro caso, pues el ángulo que vamos a medir, pues está desde aquí, desde el eje X positivo. Y el ángulo que voy a medir para el vector A es de 240 grados, o sea que debo rotar contrario a las manecillas del reloj. Entonces hacemos la medida de ese ángulo, entonces empezamos desde el X positivo, hasta aquí irían 90 grados, 180 grados, y más o menos por aquí vienen completándose los 240 grados. Entonces aquí tendríamos 240 grados, y luego desde el origen, y tomando como la referencia los 240 grados, pues medimos un vector de longitud igual a 3 centímetros. Entonces quedaría aquí 1 centímetro, no olvidar hacer las subdivisiones, 2 centímetros, 3 centímetros, y del tercer centímetro hacia atrás le dibujo la cabecita al vector y le colocamos el nombre. Este vendría siendo el vector A. Listo. Entonces ahí ya hemos representado el primer vector, el vector A. ¿Cuál es la diferencia del método del triángulo comparado con el método del paralelogramo? Por eso lo estamos confrontando. Pero resulta que en el método del paralelogramo nosotros representábamos los dos vectores en el mismo plano, pero en el método del triángulo no. En el método del triángulo aquí hay que dibujar un nuevo plano cartesiano. ¿Listo? Ese nuevo plano cartesiano, ¿qué características debe tener? Pues que ya no se dibujaría exactamente en el mismo lugar donde está este que estoy representando de color azul, sino que el nuevo plano cartesiano tiene que ir exactamente coincidiendo con la cabecita aquí, donde está el vector A. O sea, donde terminaste el vector A, allí debe quedar el nuevo plano cartesiano. Entonces vamos a borrar lo que ya habíamos escrito por acá, estas flechitas. Listo. Entonces por acá a un costado yo ya tengo un plano cartesiano. Listo. Entonces yo lo que voy a hacer es coger este plano cartesiano. Vamos a encerrarlo. Entonces este plano cartesiano. Listo. Y lo que voy a hacer es traer ese plano cartesiano. Noten ustedes que el origen de este nuevo plano cartesiano que está de color verde, miren dónde lo voy a hacer coincidir, vean. Entonces lo hago coincidir exactamente con la cabecita del vector o la punta, extremo, cabeza, flecha del vector A. Y lo suelto. Y listo, vean. Y así me quedaría entonces el nuevo plano cartesiano, que ojalá lo hagan también de diferente color, para poder dibujar sobre este nuevo plano cartesiano el segundo vector, que es el vector B. Y listo, y procedemos de idéntica manera representando el segundo vector sobre este nuevo plano cartesiano. Entonces, recordemos que lo primero en lo que me debo fijar es en el eje cartesiano a partir del cual voy a medir el ángulo, que en este caso pues es el eje X positivo, y como el ángulo que voy a medir es de menos 30 grados, significa que desde aquí debo medir un ángulo a favor de la manecilla del reloj. Entonces desde aquí sobre el plano cartesiano verde, entonces colocamos el transportador y medimos un ángulo de menos 30 grados, que más o menos es como por aquí. Colocamos el ángulo que acabo de medir, menos 30 grados, y luego desde el origen del plano cartesiano, que está pintado de color verde, listo, y tomando como referencia los menos 30 grados, pues medimos el vector de longitud 4 centímetros.
y hacemos la subdivisión. Entonces 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros y borramos el resto. Y desde el cuarto centímetro hacia atrás, pues dibujamos la cabecita del vector y le colocamos el nombre y este vendría siendo el vector B. Y finalmente, ¿cuál sería el vector resultante? Pues el vector resultante es un vector que va desde el origen del primero, o sea, desde el origen del vector A hasta la cabecita del vector B, o sea que es este vector que va así como en diagonal. Vamos a ver cómo me queda, qué tan derecho me queda. A usted les va a quedar más bonito porque lo van a ver con regla. Listo. Y este vendría siendo el vector A más B. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos, entonces, cómo calcular. Borramos estas líneas auxiliares, eso que nos ayuda para llevar los ángulos. Entonces, ya tenemos aquí las dos maneras de resolver la suma de dos vectores utilizando el método del paralelogramo y el método del triángulo. Entonces, recuerden utilizar sus elementos de trazo. A usted le va a quedar mucho más bonito, ya que aquí me queda muy complicado poder utilizar esos elementos de trazo, ya que no tengo disponibilidad para ellos. Bueno, espero que les sirva esto.